Hola, mi nombre es Bruno Latancio y en esta charla les voy a contar sobre transformación de datos con GeoPandas. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes y llevo GeoPandas ya que participo de un proyecto de investigación para el que fue necesario construir un tipo de cartografía en particular. ¿Necesitas transformar datos geográficos? ¿Querés evitar la complejidad de utilizar una herramienta más grande y compleja? GeoPandas permite ir al punto. Les voy a contar cómo funciona una librería de transformación de datos geoespaciales llamada Shapely y cómo la utilicé para programar un pequeño framework que permite dibujar costas alrededor de distintos objetos hidrográficos. Les acabo de nombrar Shapely, que es la librería de transformación de datos geoespaciales de GeoPandas. Y GeoPandas extiende de pandas agregando justamente comportamiento geoespacial. Dentro de Shapely existen 4 clases de objetos principales: Point, LineString, LinearRing y Polygon. A estos objetos presentados se les pueden aplicar los siguientes métodos: Area, Length, Distance y GeoMType. Como aclaración, Shapely es una librería de geometrías planas. Esto quiere decir que la dimensión z es ignorada en los análisis geométricos. En particular, los puntos son creados con el constructor point a partir de una tupla de floats, que representan x e y. Se puede acceder a cada elemento de la tupla llamando a los atributos x e y. Las líneas son creadas a partir del constructor LineString y toman como parámetro una secuencia ordenada de 2 o más tuplas. También pueden tomar puntos. Se puede acceder a sus coordenadas desde el atributo cords y al resultado le podemos pedir el length, o sea la cantidad de tuplas que posee, y también podemos listarlo obteniendo la secuencia de tuplas de coordenadas. Los linear rings son similares a los line string, pero en este caso tanto el último como el primer punto deben ser el mismo. Además, no permite intersección entre líneas de la misma geometría. Y, aunque la geometría es cerrada, no posee área. Los polígonos son similares a los linear rings, pero en este caso el área sí puede ser calculada y además permite la intersección de líneas en un solo punto, así como muestra la imagen. Los polígonos pueden ser construidos tanto con líneas de puntos, tuplas o incluso linear rings. Además, las funciones de Shapely pueden devolver colecciones de puntos que son listas que no tienen ni área ni longitud y pueden ser creados con el constructor multipoint. Colecciones de línea que se pueden construir como multiline string donde su longitud es la suma de longitudes. Colecciones de polígonos que se pueden construir como multipolygon y su área es la suma de todas las áreas. Y en estos ambos casos, de line string y de polygon, se pueden obtener cada una de las geometrías individuales a partir del atributo geom. Además, tenemos geometry collection, que son colecciones heterogéneas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son colecciones que tienen distintos tipos de objetos. Pueden tener puntos, multi-line string comunes y hasta multipolygons. Dentro de esta sección voy a presentar varios métodos, y al menos uno en detalle por cada tipo de método. Tenemos métodos lineales, por ejemplo interpolate, que nos retorna un punto a una distancia específica dentro de una geometría. Por ejemplo, dado un line string que va del punto 00 al 01, al interpolarlo en 0,5 se obtiene el punto 0,05. También tenemos métodos como project. Dentro de los métodos de predicados binarios encontramos, por ejemplo, EQ e equals, donde EQ se utiliza normalmente para definir el método igual. La diferencia entre ambos métodos es que EQ devuelve true si los objetos tienen el mismo tipo geométrico y las coordenadas son exactamente las mismas en el mismo orden.
En cambio, equals retorna true si el contorno interior y exterior del objeto son el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en este caso, donde tenemos dos line string que van desde el punto 00 al 01, pero uno de los dos tiene un punto intermedio en el 0,05. En este caso, equals nos da true y eq nos da false. También tenemos métodos como almost equals, contains e intersects. Bien, dentro de los métodos de análisis espacial tenemos métodos como por ejemplo boundary. Boundary nos devuelve un objeto de una dimensión menor de representación. Es decir, el boundary de un polígono es una línea. El de una línea es una colección de puntos y el de un punto es una colección vacía. También tenemos métodos como centroid que nos devuelve el punto intermedio de una geometría. Similar a interpolate, pero en este caso, por ejemplo, en un polígono nos devuelve el punto central y en cambio interpolate nos devolvería un punto dentro del contorno de la geometría. También tenemos difference, symmetric difference, intersection y union. Dentro de los métodos de construcción voy a hacer énfasis de uno llamado parallel offset. Este método nos permite crear una línea paralela a partir de un line string, brindándole una distancia y una orientación, es decir, derecha o izquierda. Este método además puede devolver tanto un line string como un multi-line string. También tenemos métodos como buffer, envelope, minimum rotated rectangle y simplify. Tenemos transformaciones afines, que son transformaciones vectoriales. Este tipo de método nos permite modificar un objeto geométrico a partir de un vector. No voy a entrar en detalle debido a su complejidad, pero más o menos nos podemos imaginar qué es lo que hacen estos métodos. Por ejemplo, rotate, scale, skew o translate. También tenemos uniones lineales. Este tipo de uniones son las que se generan a partir de secuencias de líneas, creando multi-line strings o polygons. Para ello tenemos métodos como polygonize, polygonize full y line merge. Shapely tiene más métodos, pero con los ya nombrados es suficiente para presentar el framework. Coastline Cells Generator. Con algunas de las herramientas presentadas anteriormente, se creó este pequeño framework que nos permite dibujar celdas alrededor de geometrías lineales y poligonales. Toma como parámetros una geometría inicial, una orientación que puede ser derecha, izquierda o ambos lados, el ancho de cada celda en metros, es decir, cuánto ocupa la celda de forma longitudinal a la geometría original, la distancia total transversal al objeto y la cantidad de filas dividiendo esta distancia transversal. Por ejemplo, en la imagen de la derecha, es una geometría poligonal con costas del lado derecho, donde la distancia transversal total es la suma de las tres filas. No se preocupen, ahora voy a entrar más en detalle. El framework está dividido en tres clases, en tres funcionalidades particulares. Gridifier, que crea una grilla de celdas a partir de una línea de dos puntos. Grid Connector, que crea grillas a partir de un objeto geométrico más complejo y une cada grilla con su consecuente. Y Coastline Generator, que toma las particularidades del dominio para crear la cartografía adecuada. Bueno, empezando por Gridifier, la funcionalidad principal de esta clase comienza creando una línea paralela a la original, a partir de la distancia transversal total. Luego interpola ambas líneas según el tamaño longitudinal de cada celda. Es decir, si el ancho de cada celda es de 20 metros y nosotros tenemos una línea de 120 metros, nos va a generar los puntos intermedios para crear 6 celdas de 20 metros de ancho, así como se ve en la imagen de la derecha. Teniendo los puntos intermedios, crea líneas verticales tomando en secuencia uno de la línea original y uno de la línea paralela, así sucesivamente hasta completar el segmento. Luego se dividen las líneas verticales según la cantidad de filas que dividen a la distancia transversal total.
generando los puntos intermedios necesarios para crear las celdas. Una vez obtenidos estos puntos en listas de segmentos verticales, se crean las celdas de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Finalmente, obtenemos la grilla completa. Bien, Grid Connector. Como cada grilla de celdas se crea a partir de un segmento individual, los giros en las geometrías generan ángulos cóncavos y convexos que crean espacios vacíos y superposiciones de celdas, así como se ve en la primera imagen. Para solucionar esto, se creó un método llamado Fix Append, que itera sobre los puntos conflictivos y los une reemplazándolos por el punto intermedio entre ambos. Además, en las geometrías poligonales, crea la celda que une el primer punto con el último, así como se ve en la segunda imagen. Habiéndoles explicado esto, podemos pasar al código para presentar los últimos detalles. Como ven, el código se hizo en Kaggle Notebooks. Además de utilizar GeoPandas, Pandas y Shapely, se utilizó PyProj para asignar la proyección cartográfica que se utilizó. En esta línea, por ejemplo, llamamos a GeoPandas importando el archivo GeoJSON de, en este caso, acueductos. Toda esta información se descargó del Instituto Geográfico Nacional. Además, el instituto aporta la proyección cartográfica utilizada para hacer esta cartografía, que fue la misma que se utilizó para crear las costas. Bien. Si imprimimos esto, nos genera un data frame que nos muestra en su columna Geometry cada una de las geometrías, o sea, de los acueductos que hay en esta cartografía. En este caso son multi-line strings. Bien, comenzando por las clases, les voy a contar cómo funciona el método principal de cada una de ellas. Con Gridifier, por ejemplo, se inicializa tomando el geoide que nos va a servir para calcular, por ejemplo, la distancia exacta de la línea otorgada por parámetro. Luego, a esta distancia la dividimos por el ancho de cada una de las celdas. Así tenemos la cantidad de celdas que vamos a utilizar. Esto era lo que nombrábamos anteriormente en las diapositivas, teniendo una línea de 120 metros y dividiéndola en segmentos de 20 metros cada uno, vamos a tener 7 divisiones. Luego calculamos la línea paralela a esta línea original, brindándole la sumatoria total de todas las celdas, de las filas de celdas, la posición y el tipo de unión. En esta línea arreglamos la línea paralela en caso de que la posición brindada haya sido a derecha. ¿Qué es lo que pasa cuando se crea la línea derecha? Parallel Offset nos crea la línea con el orden de puntos invertidos. Es decir, si iba de izquierda a derecha, ahora va a ir de derecha a izquierda. Y eso nos genera un problema luego al crear la grilla. Bien, más adelante lo que hacemos es interpolar ambas líneas, tanto la original como la paralela, con la cantidad de divisiones calculada anteriormente. Luego se crean las líneas verticales a partir de esos puntos interpolados, como habíamos visto en las diapositivas. Y por último, se crea la grilla a partir de todos los puntos creados entre las líneas verticales interpoladas. Finalmente se retorna una serie de polígonos. Bien, ahora viene Grid Connector, que lo que recibe también es un geoide para tener de colaborador interno a Gridifier. Esto lo que nos permite es recibir una geometría más grande y tomar segmento por segmento de a 2 puntos y gridificar cada uno de estos segmentos, o sea, crear una grilla a partir de estos segmentos. Bien, lo primero que hace este método es chequear si la geometría es de tipo multipolígono, polígono o multi-line string. Cualquier opción que sea, lo que hace es convertirlos en line string. Esto lo que nos permite es facilitar el acceso a sus coordenadas. Bien, luego creamos un iterador y una lista de polígonos vacía para recorrer sobre toda la lista coordenada por coordenada.
tomando de a 2, creando un line string y ingresándolo en Gridify Segment para crear una grilla a partir de esos dos puntos. Luego, cada una de estas grillas creadas es concatenada una delante de la otra, arreglando los espacios vacíos y las superposiciones que habíamos mostrado en las diapositivas. Finalmente, la lista de listas que devuelve esto es llevada a una sola lista a partir del método flatten. En el caso de ser un multipolígono o un polígono, arreglamos el último punto, y esto también fue mostrado en las diapositivas. Finalmente, devolvemos un GeoDataFrame con la lista de polígonos creados, o sea, la lista de celdas creadas, con un cell ID y una posición. Bien, ahora sí llegamos a CodeLength Generator. Al inicializarse, se crea un GeoDataFrame con las columnas que vamos a necesitar para esta cartografía, que incluyen el Cell ID, la posición y ahora un Geometry ID. ¿Por qué? Porque vamos a iterar sobre un DataFrame completo y vamos a necesitar el ID de cada una de las geometrías para poder identificarlas. De esta clase vamos a explicar todos los métodos, empezando por Create Coastline Cells. Este método, además de lo que nos permite hacer Grid Connector, nos agrega la posibilidad de elegir ambos de posición. Esto nos crea las celdas de un lado de la geometría, del otro, y concatena ambos lados. Luego tenemos este método que recibe un acuífero entero de parámetros, es decir, además de la geometría, toda su información. Nos guardamos la información necesaria y luego de crear todas las celdas, le asignamos a cada una de ellas la información que nos habíamos guardado previamente, que es el ID de la geometría, el objeto y el GNA. Al resultado obtenido, lo guardamos en la variable creada anteriormente. Por último, tenemos este método que nos permite crear las costas de un DataFrame entero. Itera acuífero por acuífero, creando sus costas y guardándolas en la variable nombrada anteriormente, para finalmente poder exportar esta cartografía creada en GeoJSON. Ahora sí les voy a presentar las capacidades de este framework. Por ejemplo, acá seleccionamos un acueducto en particular y creamos las costas con estos parámetros. Al recibir both como parámetro de posición, crea las celdas del lado izquierdo y del lado derecho. En total hay 144 celdas. Para acceder a una celda en particular debemos tener en cuenta el Cell ID, la posición y el ID de la geometría del cual fue creado. Este es el resultado dibujado en pantalla. En cambio, si tomamos estos parámetros de entrada, que sería hacer la costa del lado izquierdo, 40 metros de ancho de cada celda, 40 metros de altura total desde la línea original a la línea paralela y 3 filas de celdas, tenemos este resultado. En este bloque lo que hacemos es aplicar el framework sobre todo un DataFrame. El DataFrame es de alrededor de 500 geometrías y nos genera 26.000 celdas. Esto lo hace en alrededor de 20 segundos. Por último, lo que hacemos es exportar todo este DataFrame a formato GeoJSON y nos devuelve un archivo de 11 MB. Finalmente, les voy a presentar cómo funciona el algoritmo sobre geometrías multipoligonales. Seleccionamos un lago en particular, en este caso, y aplicamos con parámetros similares a los que veníamos aplicando antes. Pero en este caso solamente del lado izquierdo porque no tiene sentido tener costas del lado derecho. Al imprimirlo nos devuelve estas imágenes de acá. Ahora sí, espero que les haya gustado y cualquier consulta me pueden escribir al Discord. Adiós.